mi esposo. Buenos días, mis amados. Dios les bendiga a todos. Estamos gozosos de sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando la hermana estaba ensayando a lo largo de la semana este servicio y estas alabanzas, y yo iba a entrar al cuarto, me decía: quítate las sandalias de los pies. Tremendo. Y estas alabanzas yo las vine a conocer por YouTube. Realmente no las conocía porque, como son un poquito viejitas, yo las vine conociendo fue por YouTube. ¿Cuántos conocían estas alabanzas? ¿Tú la conocías, Luis? El que la conoce ya tiene que tener la cuarta dosis, ¿verdad? Por lo menos. ¿Trajeron su Biblia? Aquí tenemos, gracias a Dios, hemos estado, o los hermanos han estado avanzando en la adecuación de la iglesia, todo lo que necesitamos, aunque no se ve muy bien porque el videobin, los lúmenes no son muy buenos, hay que cambiar la lámpara, pero el propósito es que pueda estar disponible, ¿verdad? Tanto la letra de las canciones como los pasajes bíblicos que estamos estudiando. Así que si no trajo su Biblia, puede apoyarse en el videobin para leer el pasaje, pero lo más importante es que todos podamos tener a nuestra mano la palabra de Dios para poder seguir la línea de lo que se está enseñando y poderlo verificar por medio de su palabra cada una de las enseñanzas. Amén. Hoy nos corresponde continuar con la tercera carta o epístola de Juan, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Esta carta tiene un solo capítulo. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Amén, ¿lo tienen allí? Tercera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Padre amado, Dios poderoso, seguimos delante de tu presencia, Señor. Te hemos alabado y exaltado porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Pero también queremos escuchar tu palabra, Señor. Que sea solo tu palabra hablando a nuestras vidas, Padre. Que podamos tener nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra, Dios. Y que cada una de las escrituras aquí establecidas, Señor, puedan llegar a lo más profundo de nuestra vida, Señor. Y puedan hacer el cambio que tú quieres que haya en cada uno de nosotros. Así que presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta carta tercera de Juan nos permite echar un vistazo y tener una idea de cómo era la iglesia primitiva.
nos muestra las personalidades que habían en la iglesia, ilustrada por tres personas. Hoy leímos en la palabra de Dios, en lo que nos corresponde el día de hoy, vimos a una de las tres personas reflejadas en esta iglesia, que era Gayo, a quien Juan escribió la carta. Un cristiano bondadoso y generoso, pero también estaba Diótrefes, que tenía una personalidad problemática, y Demetrio, un cristiano digno de confianza y veraz. Estos tres representan las tres clases de cristianos que se encuentran en cualquier iglesia de toda la época. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estudiemos toda esta carta y cada uno de los versículos a través de estas tres personas, vamos a entender cómo en la iglesia primitiva y en el día de hoy, en la iglesia de hoy, se ven caracterizadas este tipo de personas dentro de la iglesia. Ahora, lo importante es poder identificar con cuál de ellos nosotros nos sentimos bien identificados, valga la redundancia. Esta carta también es un complemento, Tercera de Juan es un complemento de la segunda carta que el apóstol escribió, y a la vez nos muestra un contraste. La semana pasada el anciano Jairo enseñaba sobre lo que Juan estaba dando a la iglesia, y que le decía que no le diera la bienvenida a su casa. ¿A quién? ¿A cualquier persona? No, que no le diera la bienvenida a alguien que quisiera dar una enseñanza diferente de la cual había aprendido. Podíamos darle la bienvenida a cualquier persona. De hecho, el propósito que Dios tiene también es que personas que no crean en el Señor, personas que tengan otro tipo de enseñanza, puedan venir a nuestra casa a recibir la sana doctrina. Lo que no tenía que aceptar la iglesia era que viniera alguien a dar una enseñanza diferente de la que estaba establecido. ¿Y dónde está el contraste? En que en esta carta, en la tercera carta, el apóstol sí le dice a la iglesia que le dé la bienvenida en su casa. ¿A quién? Pero a los que traen la sana doctrina. De manera que esta carta nos enseña, nos muestra la responsabilidad que tenemos de ser hospedadores, de ser hospitalarios con aquellas personas que vienen a nuestros hogares, que vienen a nuestras iglesias, a traer, a reforzar y a enseñar una sana doctrina. ¿Cuál es la palabra más repetida en este pasaje que acabamos de leer? Si recuerdan, lo acabamos de leer. La verdad. Amado, la verdad. Fíjense, la palabra más repetida que podemos ver en este pasaje es la verdad. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, a lo largo de sus escritos, tanto en el Evangelio de Juan como en estas cartas, hace mucho énfasis en esta palabra, y quizás hay dos palabras claves donde él hace énfasis, que es el amor, y también hace mucho énfasis o mayor énfasis en lo que es la verdad. Así que si usted trajo para anotar papel y lápiz, pueda anotar aquí, porque vamos a ver tres evidencias que nos muestra el apóstol Juan de andar en la verdad. Anote allí, tres evidencias de andar en la verdad. Ahora, pudiésemos decir, bueno, andar en la verdad no solamente se evidencia en tres cosas. Claro que sí, andar en la verdad se evidencian en muchas cosas, y si vamos citando qué cosas evidencian andar en la verdad, podemos hacer una lista muy grande. Pero lo que queremos es, respetando la idea del autor y lo que él está escribiendo en esta carta, vamos a revisar esas tres aspectos o esas tres características que nos muestran lo que es andar en la verdad. Decía que el apóstol Juan lo enfatizó mucho a lo largo de su carta, ¿verdad? Presenta, o a lo largo de sus escritos, presenta a Jesucristo como la verdad encarnada, ¿verdad? Dice dice Juan 14:6, refiriéndose a Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad encarnada. También presenta las escrituras como la verdad escrita. En Juan 17:17, el Señor Jesucristo, en la oración que le está haciendo al Padre, le dice: santifícalos en tu palabra,
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que él quiere enfatizar ampliamente lo que significa y lo que representa y lo que quería que la iglesia en aquel tiempo entendiera y lo que quiere que nosotros entendamos hoy en día, lo que es la verdad. Todo lo que implica, todo el valor que comprende esta palabra o esta frase. Y también hace énfasis en permanecer o andar en la verdad. Eso lo hemos visto en varios pasajes a través de esta carta, inclusive en este mismo versículo 3, él lo dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Sí notamos allí lo importante que es para el apóstol Juan esta palabra tan clave. Y eso nos lleva a entender, nos lleva a analizar que hay un énfasis muy especial y un valor importante en esta palabra o en esta frase que quiere que nosotros también la entendamos el día de hoy. Ahora, ¿cómo entendemos o cómo vemos los cristianos hoy en día andar en la verdad? Podemos decir, por ejemplo, bueno, yo estoy en la iglesia evangélica porque la iglesia evangélica tiene la verdad. Por eso yo estoy allí, ando en la verdad. O quizás también podemos decir, bueno, yo me congrego en la iglesia Dios Admirable porque allí está la verdad. Y al estar la verdad allí en la iglesia, y yo voy a la iglesia Dios Admirable, yo ando en la verdad. O podemos también decir, alguna persona puede decir, independientemente de la iglesia donde yo me congregue, yo estoy en la verdad. ¿Por qué? Porque creo en la Trinidad, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que en la salvación es por gracia y no por obras, creo en la segunda venida de Cristo, creo en la muerte, en el rapto de la iglesia, creo en el bautismo y la Santa Cena, que son las ordenanzas que el Señor estableció. Y podemos nombrar y enumerar una serie de cosas en las cuales creemos que efectivamente son verdad. Sin embargo, no necesariamente creer eso nos hace andar en la verdad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces veamos el planteamiento que el apóstol Juan hace con relación al tema. ¿Qué quiere decir o qué quiere mostrarnos el Señor a través de su palabra con respecto a andar en la verdad? ¿Cómo andamos en la verdad? Si cada una de las cosas que nombramos y compartimos no necesariamente van a evidenciar eso, ¿qué sí puede evidenciarlo? Pregúntele allí al que tiene al lado, ¿qué sí puede evidenciar que ando en la verdad? Sí, le preguntó al que tiene al lado, pregúntele al que tiene al lado, ¿qué sí puede evidenciar que ando en la verdad? Es una pregunta bien interesante que necesitamos compartir y entender todo. Ok, entonces vamos a ver estas tres evidencias que el apóstol Juan nos quiere compartir aquí. Y fíjese algo, él inicia esta carta en el versículo 1 diciendo: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Aquí ya Juan empieza a mostrarnos lo que él quiere enseñarnos. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Tal como lo hemos compartido, se ha compartido en las predicaciones anteriores, el autor de esta carta, o se atribuye la autoría de esta carta al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque es una de las características que él ha resaltado en cada uno de sus escritos. No sé si ustedes se han fijado que estas tres cartas tienen una similitud al Evangelio de Juan. Si han logrado ver esa similitud que el Evangelio de Juan muestra con respecto a estas tres cartas que estamos estudiando. Entonces, esto nos muestra que es Juan, el apóstol, el amado, quien escribió esta carta. Y le escribe, en este caso particular, él tiene una responsabilidad de mentorear a las iglesias de Asia Menor, en el sector donde él estaba. Y en esa responsabilidad que él tenía de mentorear esas iglesias, aunque él no la fundó, porque la mayoría de las iglesias fundadas en Asia Menor fueron por el apóstol Pablo, sin embargo el apóstol Juan tenía
esa responsabilidad y estaba justo allí puesto por el Señor para que le hiciera un seguimiento, para que mentoreara, para que las atendiera, para que les animara a las iglesias a seguir adelante. Y es lo que Él hace en cada iglesia. Y fíjese cómo anima al trabajo que está haciendo la iglesia y cómo valora el esfuerzo que cada una de las iglesias está haciendo. Y se ve esa actitud pastoral que él se refiere a quien le escribe la carta como su amado. Le escribe la carta a Gayo y le dice: a quien amo en la verdad. ¿Cómo cree que este hombre, que no sabemos exactamente quién era, solo sabemos que era un líder de la iglesia, aunque Gayo era un nombre muy común en la época, el apóstol Pablo tuvo algún encuentro con algunas personas con este nombre, pero no necesariamente no hay evidencia bíblica que fuera el mismo Gayo. Sin embargo, vemos, y lo que queremos resaltar, lo más importante que nos compete es cómo el apóstol Juan tenía un amor por aquellos que estaban cuidando la sana doctrina. Y lo expresa en su palabra. ¿Cómo creen ustedes que que Gayo iba a recibir esta exhortación y estas directrices del apóstol Juan cuando él le trata como el amado? ¿Cómo creen ustedes que sería la receptividad de él ante el escrito cuando él puede ver que aquel que le está mentoreando le trata con amor, le trata con respeto y valora cada una de las cosas que está haciendo? Yo creo que Gayo se sentía muy, muy complacido y muy animado, a pesar de lo que estaba viviendo la iglesia, porque recordemos, y si analizamos el contexto, habían muchos problemas dentro de la iglesia. El apóstol Juan estaba alertando ante una enseñanza falsa, enfocada principalmente por el gnosticismo, y el apóstol Juan estaba alertando a esta iglesia, y en medio de todo lo que sucedía, él le dice: hermano amado, te escribo para que puedas seguir adelante en lo que estás haciendo. Y vemos en el versículo 2, no sé si usted me sigue allí en su Biblia, vemos en el versículo 2 la primera evidencia de andar en la verdad. Si trajo para anotar, la primera evidencia es una vida espiritual fuerte. ¿Cuál es la primera evidencia de andar en la verdad? Estas son las evidencias que nos está mostrando el apóstol Juan, ¿verdad? Una vida espiritual fuerte. Vamos a ver por qué esto es una evidencia. Fíjense lo que dice el versículo 2. Amado. ¿Qué repite nuevamente? Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Wow. ¿Usted se había puesto a analizar este versículo? ¿Usted ha analizado la profundidad que tiene este versículo? Este versículo se ha utilizado, quizás lo hemos utilizado algunos de nosotros en algunos casos, y se lo hemos dedicado a personas que han cumplido años. ¿Alguien ha hecho esto alguna vez? Utilizar este versículo cuando alguien cumple años. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un versículo que utilizamos mucho, pero es un versículo que hay que analizarlo bien para poder compartirlo. Deseo que tengas tanta salud como la que tiene tu alma. Eso es lo que dice el versículo. Deseo que tengas tanta salud como la que tiene tu alma. Nosotros usamos este versículo, como les compartí algunas veces, para los cumpleaños, pero también puede ser algo irónico. Algo irónico porque si se lo regalamos a alguien que quizás no está evidenciando una vida espiritual fuerte, se puede sentir ofendido. ¿Sí me estoy explicando? Es interesante. Todos sabemos si nuestra vida espiritual es fuerte o no. Cada uno de nosotros está en la capacidad y en la responsabilidad de saber si su vida espiritual o si nuestra vida espiritual
es fuerte o no. ¿Sí? Hagamos un ejercicio cada uno de manera personal. Fíjense, tomando en cuenta este versículo, si nuestra apariencia física reflejara nuestra vida espiritual, ¿cómo nos veríamos? Si nuestra apariencia física reflejara nuestra vida espiritual, ¿cómo nos veríamos? No lo responda, solo es algo interno, ¿verdad? Que nos ayuda a entender la profundidad de este versículo, nos ayuda a entender lo que realmente se está diciendo en este versículo. Hoy en día en la sociedad pedimos, y yo sé que también muchos lo hemos hecho, pedimos y deseamos para la... ¿Qué es lo primero que deseamos para la persona? Salud. ¿Sí? Salud. Dios te bendiga, hermano, feliz cumpleaños, y le pido a Dios que te dé mucha salud. ¿Sí lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Entonces, a nivel general, y no solamente dentro del pueblo de Dios, sino también la gente que no es creyente, tiene esa característica. Usamos eso muy comúnmente para felicitar por el nuevo. Mira, en el año nuevo, cuando terminó el año, en este nuevo año, esperemos que se cumplan todos tus proyectos, que el Señor te prospere, pero sobre todo que te dé mucha salud, porque si tenemos salud, lo demás viene por añadidura, o lo demás lo podemos lograr. Pero no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad que no? ¿Qué era lo prioritario, según el apóstol Juan, que debía tener una persona? Según el versículo 2, ¿qué era lo prioritario? Una vida espiritual fuerte. Y teniendo una vida espiritual fuerte, era que el apóstol Juan decía, así como tienes una vida espiritual fuerte, así le pido a Dios que tenga salud. Así le pido a Dios que tenga prosperidad. ¿Sí vemos la diferencia? Y es que la palabra de Dios vino para dejarnos ver las cosas contrarias a como las ve la sociedad, a como las ve el mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, los judíos lo esperaban de una manera diferente. Lo esperaban como un salvador guerrero en un caballo, esos grandes, ¿verdad? En un caballo fuerte, y él con una espada para derrocar al imperio romano. Esa es la percepción que tenían los judíos del Mesías que venía a salvarlo. Y él, en vez de llegar en un caballo fuerte, llegó ¿qué? En un burrito, en un pollino. Entonces eso le creaba choque, le creaba conflicto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la responsabilidad y tiene la capacidad y tiene el poder de crearnos conflictos para tumbar nuestras percepciones de lo que es la vida cristiana. Nuestra percepción de la vida cristiana es, en muchos casos, si yo tengo prosperidad y yo tengo salud, tengo lo suficiente para poder ser un buen hijo de Dios. Si el Señor me prospera y si el Señor me da salud, yo puedo tener una vida espiritual fuerte. Eso es lo que quizás muchas veces nosotros pensamos, pero lo que nos enseña la palabra de Dios y el andar en la verdad, que es esta primera evidencia, es que si yo tengo una vida espiritual fuerte, yo puedo pedirle al Señor que nos dé salud y nos dé prosperidad, porque lo más importante ya lo estamos logrando. Y esa es la primera evidencia. ¿Cómo estaba la vida de este hombre Gallo, el hijo de Dios que estaba al frente de esta iglesia? Él estaba evidenciando una vida espiritual fuerte. ¿Y qué representa o qué significa una vida espiritual fuerte? Una vida espiritual donde él tenía una buena relación con Dios, una buena comunión con el Señor, un buen estudio de la palabra de Dios, se discipulaba, crecía, buscaba de Dios. Eso es lo que estaba evidenciando Pablo y eso es lo que estaba
elogiando Juan, lo que estaba evidenciando Gallo, y es lo que estaba elogiando Juan de él. Esa vida espiritual fuerte que se evidenciaba en su manera de andar. Y esa es la primera característica. Ahora, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué tan fuerte está nuestra vida espiritual? Vemos entonces que lo que Juan pudo decirle a este hombre, a este siervo amado, también cualquier persona lo pueda decir de nosotros. Y yo quiero que usted, el que trajo papel y lápiz, pueda anotar esta frase para que nunca se le olvide. Y que esta frase siempre la podamos decir y nos la puedan decir a nosotros. Pero lo más importante es que alguien nos pueda decir esta frase a nosotros. Escríbala allí. Espero que tu vida física sea tan fuerte como tu vida espiritual. Espero que tu vida física sea tan fuerte como tu vida espiritual. Nos sentiríamos halagados si alguien nos dice esta frase cuando nuestra vida espiritual está fuerte, ¿verdad que sí? Nos sentiríamos halagados que alguien pueda ver, pueda evidenciar en nosotros esa vida espiritual tan fuerte que nos diga, espero que tu vida física también sea lo fuerte que es tu vida espiritual. No quiere decir tampoco que el que esté físicamente afectado es porque está actuando mal. No necesariamente, porque vemos cómo el apóstol Juan le desea salud a un hombre que está espiritualmente fuerte. Así que no necesariamente estar afectado de salud, estar enfermo, es muestra de una vida espiritual en ruinas. No, no es lo que está enseñando la palabra de Dios, ni lo que son los ejemplos bíblicos. Fíjense, los amigos de Job le decían a Job, tú estás viviendo eso que estás viviendo porque estás en pecado. Tú estás enfermo por tu pecado, le decían a Job. Pero realmente no era así. Y no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo que sí enseña la palabra de Dios es que Dios quiere que nuestra vida espiritual sea fuerte. Amén. La segunda evidencia de andar en la verdad, según el apóstol Juan, es una vida de testimonio. Veamos lo que dice el versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Gallo era una persona coherente en su vida. Su vida estaba de acuerdo con la verdad que profesaba. Era tan tremendo su manera de actuar que él no necesitaba dar testimonio de él. Otros daban testimonio de él. El mayor... Yo creo que todos nosotros quisiéramos eso, ¿verdad? Que las demás personas dieran testimonio de nosotros. Eso tiene valor. Eso ayuda mucho porque muchas veces nosotros queremos dar testimonio de nosotros mismos, ¿verdad? A veces queremos decir, bueno, yo soy una persona que estudio la palabra de Dios, yo sirvo al Señor, yo me congrego, yo hago en la iglesia. Pero el mayor testimonio, y es lo que nos muestra aquí la palabra, es el que otros pueden dar por nosotros. ¿Qué era lo que sucedía con este hombre Gallo? ¿Por qué? Porque otros dieron testimonio de él, vieron la coherencia en su vida entre lo que vivía y lo que enseñaba, y eso llevó a que pudiesen ir a donde estaba Juan y dar testimonio de que efectivamente era un hombre que andaba en la verdad, de que efectivamente Gallo era un hombre que buscaba de Dios. Y es que nuestro día a día nos muestra, nos refleja, nos deja ver lo que realmente somos y hacemos delante de Dios. Y cuando se trata de testimonio, el día a día que la gente pueda ver en nosotros es lo que va a incidir en que el testimonio hacia de nosotros para otros o hacia otras personas sea bueno o sea malo.
Eso es lo que va a incidir, lo que nosotros vemos día a día y lo que hacemos y lo que las demás personas pueden apreciar con respecto al servicio que prestamos o la vida cristiana que vivimos como hijos de Dios. Gallo estaba viviendo una situación difícil dentro de su iglesia por todo lo que estaba sucediendo. Pero a pesar de eso, a pesar de lo difícil que era la situación de él, la gente podía dar testimonio. La gente podía decir, él se comporta de una manera recta delante de Dios. Él actúa correctamente. Él no se deja llevar por la rabia, por el dolor. Él no permite que la ira le haga perder su testimonio. Y los demás podían decir eso, y es lo que realmente, y es nuestra oración. Y yo sé que quizás también es la oración de cada uno de ustedes, que nuestro testimonio sea tan bueno que la palabra de Dios pueda seguir avanzando a través del testimonio que damos de ella. Que nuestra vida sea tan tremenda en testimonio que no tengamos inclusive que ir hacia otras personas, sino que en algunos casos las personas puedan venir a nosotros por el testimonio que damos. Fíjense lo que pasó a Nicodemo con el Señor Jesús. Nicodemo era un fariseo muy importante allí en la época de Jesús. Y dice Juan, precisamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que Nicodemo vino a Jesús a su casa. Fíjate, el testimonio poderoso, el poder de la palabra de Dios en la vida de Jesús. Que la gente venía a hablar con él por el testimonio que él daba de esa verdad que estaba en su vida. Y Nicodemo viene a donde Jesús de noche. Él va en la noche porque no quiere que lo vean, porque verdad es un fariseo muy importante y no quería que lo vieran yendo a casa de Jesús. Pero él le dice, yo vengo a ti porque yo sé que Dios está en tu vida. Sin necesidad muchas veces de Jesús ir a hablarle a una persona, ya esa persona venía a él, porque ya el Evangelio se estaba enseñando en la manera de vivir de Jesús. Ese es el testimonio. Esa es una evidencia de que realmente estamos andando en la verdad. Dejemos que nuestras acciones testifiquen de nuestro andar en la verdad. Mira lo que decía el apóstol Juan ante esta situación que estaba compartiendo con Gallo. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No solamente lo halagaba, sino que además traía como consecuencia el gozo en la vida de Juan. Era un gozo para Juan escuchar de otras personas cómo este hijo suyo en la fe, esta persona a quien estaba mentoreando, andaba en la verdad. Eso le llenaba de gozo, no solamente porque era de buen testimonio, sino que en su corazón lo llenaba de gozo por escuchar esas palabras. Y la tercera evidencia de andar en la verdad es una vida de servicio. ¿Cuál es la primera evidencia? Una vida espiritual fuerte. La número 2, una vida de testimonio. Y la número 3, una vida de servicio. Fíjense lo que dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Vemos allí en la vida de Gallo que era un hombre servicial en la iglesia. Obviamente servía a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? A Dios se sirve sirviéndole a los hermanos, ¿sí? Es la manera de servir a Dios, sirviéndole a los hermanos. Era un hombre hospitalario,
Gallo era un hombre hospedador y cobraba más valor esta característica cuando hospedaba a desconocidos. ¿A quién nos es más fácil nosotros hospedar en nuestra casa? A nuestros conocidos, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Es más fácil hospedar a estas personas. Pero hospedar a un desconocido, obviamente tenemos más, como un poquito más de recelo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan valoraba esta característica de servicio que tenía Gallo y lo resalta aquí. Fíjense que cada cosa que se resalta en la palabra de Dios tiene un valor grande. Por eso no podemos perder ninguno de los detalles cuando estamos estudiando la palabra de Dios. No podemos pasar por alto ninguno de los versículos cuando estamos estudiando la palabra de Dios, porque cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras que están allí, tiene un valor importante y tiene un propósito, porque esta palabra que escribieron estos hombres fueron inspiradas por Dios. Y su palabra es verdad, es esta verdad escrita. Es esta verdad que nosotros entendemos y comprendemos que es Dios hablando a nuestras vidas. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante también entender el contexto en que se escribe esta palabra. Sacar estas enseñanzas del contexto y respetamos la intención del autor. Entonces no pierda de vista cada uno de los versículos. Por eso siempre resaltamos, traiga su Biblia y esté allí siguiendo cada uno de los pasajes para poder comprender, entender lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Entonces el apóstol Juan le dice, fielmente te conduces. Su fidelidad en el servicio a Dios, su fidelidad, que es una muestra de su vida espiritual fuerte, dice que se conduce fielmente cuando sirve a los hermanos. Y al servir a los hermanos sirve, por supuesto, a Dios. Y hace un énfasis, especialmente cuando sirves a los desconocidos. ¿Quiénes eran estos desconocidos? Estos desconocidos eran, podemos decir, lo que conocemos quizás hoy en día como los misioneros. Grupos de hermanos que iban a llevar la palabra de Dios. Grupos de hermanos que iban a predicar a las iglesias. Iban a reforzar el mensaje, la sana doctrina. Iban a hacer un trabajo evangelístico. Ese grupo de misioneros que Gallo no conocía, el apóstol Juan resaltaba y reconocía la disposición de servicio de Gallo al recibir en su casa a estos misioneros. ¿Para qué? Para que el evangelio de Jesucristo siga siendo expandido. Estos hermanos eran predicadores itinerantes que llevaban el evangelio por el mundo. Gallo los recibía y los hospedaba en su casa. Aún cuando no eran conocidos, sabía que eran hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a un desconocido en nuestra casa, que vemos que quizás nos sentimos más cómodos cuando es un familiar o alguien que conocemos, aun cuando recibimos este hijo de Dios desconocido, lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque sabemos que también es hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia, hace algunos años atrás, recibíamos una visita de unos misioneros y estos misioneros los repartíamos en las diferentes casas. Quizás venían 5 o 6 misioneros, algunos venían con su familia y eran distribuidos, eran hospedados en las diferentes casas de nosotros para compartir con ellos, ¿sí? Y era un trabajo bien bonito porque ellos venían a traer palabra de Dios y nosotros teníamos esa bendición de recibirlos en nuestra casa. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer su trabajo. ¿Qué pasa también hoy en día muchas veces? Algunos misioneros, y esto lo hago como un paréntesis, algunos misioneros o algunas personas no les gusta hospedarse en la casa, les gusta que le paguen un hotel, ¿sí? Pero lo digo como un paréntesis, para que podamos entender también cómo se percibe ese trabajo. Hay gente que dice, bueno, necesito que me recibas en un hotel, porque yo llego
de viaje, tengo la actividad de la enseñanza todo el día y quiero llegar a descansar. A veces es entendible, ¿sí? ¿Por qué es entendible a veces? Porque los que hospedamos en la casa, cuando tenemos un misionero, ¿qué hacemos? Queremos sacarle el jugo en la casa, ¿no? Queremos hablar con él y sacarle más de lo que está en... Sí, sí les ha pasado. ¿O no les ha pasado eso? Que queremos seguir trabajando en la casa, conversando, viendo sus experiencias, sus enseñanzas, y el hermano está cansado y quiere acostarse, y nosotros hable, y él, hasta que vence la vergüenza y dice, hermano, estoy cansado, me voy a acostar. Bueno, yo sé que eso no les ha pasado a ustedes en su casa, pero a algunos otros sí nos ha pasado. Pero la hospitalidad ha sido una práctica muy importante a lo largo de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia se ha enfatizado la hospitalidad. ¿Por qué? Porque en la hospitalidad se logra el avance del evangelio, el avance de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda correr y la palabra de Dios pueda llegar a donde tiene que llegar. Y ese es parte de nuestro servicio y es una práctica muy importante. Fíjese, el apóstol Pedro incentivaba la hospitalidad. No lo busque por cuestiones de tiempo, pero en primera de Pedro 4:9 dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. El autor de Hebreos considera la hospitalidad como indispensable. En Hebreos 13:2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. ¿Sí ven la importancia de la hospitalidad? Pablo la considera un bien social. En Romanos 12:13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Vemos entonces cómo en la palabra de Dios es una práctica muy importante, y yo quiero aprovechar y dar gracias a Dios por cada una de la vida de nuestros hermanos que tienen a bien practicar esto, que tienen a bien abrir su casa para recibir a aquellos hermanos que comparten o traen la palabra de Dios, aquellos hermanos que abren su casa para formar un GPS para que la palabra de Dios pueda llegar también a otras personas que no le conocen. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por abrir su casa, gracias a Dios por tener esa actitud de servicio por medio de la hospitalidad que vemos aquí en este pasaje, y lo que el apóstol Juan está resaltando es muy importante para el avance del evangelio. ¿Cuántos creen que la hospitalidad es importante para el avance del evangelio? Así que demos gracias al Señor, todos los que tenemos la oportunidad de ser hospitalarios, tenemos la oportunidad de recibir a alguien en nuestra casa. Yo estoy agradecido con Dios porque hay mucha gente aquí presente que son hospitalarios, empezando por todos los que tienen un GPS en su casa. Es una evidencia de la hospitalidad, empezando por ellos. Pero hay otro grupo de hermanos que quizás no tienen un GPS en su casa, pero sí abren su casa para recibir a otras personas. Llegas a su casa y te sientes agradado porque te atienden muy bien, te hacen sentir muy bien en su casa. Eso también es hospitalidad. Y sé que si en algún momento, dentro de la dinámica de la vida cristiana y dentro de la dinámica de la iglesia, tuviesen que recibir a alguien que viene a traer palabra de Dios, un misionero que puede estar haciendo un trabajo o un equipo misionero, estoy completamente seguro que también abriría su casa para recibirle. Entonces es bien importante la hospitalidad, y como parte del servicio, parte de ese servicio que evidencia que andamos en la verdad. Mira el versículo 6 lo que dice. Estos misioneros, dice, han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, ¿sí? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos. Anote allí o subraye esa palabra. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ahora, la vida servicial de este hombre Gallo era tan tremenda, y no pierda de vista esto, era tan tremenda que no solamente lo recibía en su casa, sino que los encaminaba para que continuaran su viaje. ¿Y sabe lo que significa o representa o lo que quiere decir esta palabra encaminaba?
no solo los hospedaba, sino que le daba provisión para que siguieran su viaje misionero. ¿Qué significa encaminar? En este contexto, les daba todo lo que necesitaban para que pudieran continuar su viaje misionero. Ahora, si yo recibo a alguien en mi casa y lo atiendo como es debido, como Dios quiere que lo atienda, le comparto mi comida, hay algunos inclusive que le comparten su propia cama y se van a dormir a otra cama. Cuando los misioneros vienen en pareja, se han dado esos casos. Pero cuando nosotros somos hospitalarios y enfocados en el ejemplo de Gallo, los recibía en su casa, les atendía, les daba comida, todo lo que necesitaban los días que fuesen a estar allí, que no eran muchos días, por cierto. No solamente hacía eso, sino que también los encaminaba, les daba provisión para que ellos continuaran su viaje. ¿Y qué representa esa provisión? Pues quizás más comida para llevar, dinero para cubrir los gastos de traslado, todo lo que necesitaban. Gallo lo proveía para ellos. Partiendo de ese ejemplo de Gallo, quiero que retrocedamos al versículo 2. Entendiendo cómo actuaba Gallo, entendiendo eso, vamos al versículo 2 para poder entender también lo que el apóstol Juan le está diciendo en este versículo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y esta prosperidad incluye, como lo dice el versículo, todas las cosas, incluyendo la prosperidad económica. Entonces decimos, bueno, pero el apóstol Juan está hablando sobre la prosperidad. No, el apóstol Juan está valorando la actitud de servicio que prestaba Juan, que prestaba Gallo en su casa, que pedía a Dios que le prosperara para que siguiera haciendo eso. ¿Para qué era la prosperidad que pedía Juan para Gallo? Para que siguiera cumpliendo su labor, su servicio de hospedador y de encaminar a los que están repartiendo o los que están compartiendo la palabra de Dios. Si hay una diferencia en el enfoque de pedir prosperidad con el enfoque que hoy en día se ve de la prosperidad. Si hay una diferencia en el pasaje, en la intención del apóstol Juan en pedir esto para él. Sí se percibe la diferencia. La prosperidad que pide Juan a Dios para Gallo es aquella que va a dar como resultado que la palabra de Dios se siga expandiendo a través de la labor de este hombre en encaminarlos para que ellos continúen haciendo su trabajo para el Señor. No era para que Gallo se llenara de dinero y tuviera un mejor estilo de vida y que acumulara riquezas. No es la prosperidad que muchas veces se vende. Esa es la prosperidad que Dios quiere que nosotros entendamos, la verdadera prosperidad que nos ayuda y nos permite poder servir al Señor a través de que su obra pueda seguir avanzando. Eso es lo que Dios quiere y esa es la oración que hace Juan allí en este versículo 2. Entonces no podemos, fíjese lo importante de la palabra de Dios, no podemos desconectar este deseo de Juan con relación a la prosperidad, no lo podemos desconectar del versículo 6, donde dice que Gallo los encaminaba a estos misioneros para que pudieran continuar su viaje expandiendo la palabra de Dios. ¿Sí ve cómo está conectado todo? ¿Sí ve cómo cada versículo y cada aspecto que está escrito allí tiene un propósito que no podemos pasar por alto? Sí, Dios quiere que nosotros vivamos bien. Dios quiere que nosotros prosperemos en cada cosa. Inclusive forma parte de una oración a Dios por eso. Pero también Dios quiere que la prosperidad que Él nos pueda dar sirva para que la palabra de Dios siga avanzando. ¿Cuántos lo creen? Eso también es lo que Dios quiere. Ahora,
cobra más valor. Fíjense cómo a medida que vamos avanzando en la palabra de Dios, y yo quiero que usted no pierda el hilo de lo que estamos compartiendo, sino que pueda allí meterse en ese contexto y entender lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, porque cada una de las cosas están conectadas y nos ayuda a comprender mejor. Fíjense lo que dice el versículo 7, refiriéndose también a los misioneros que estaban compartiendo el evangelio. Porque ellos ¿quiénes? Los misioneros salieron por amor del nombre de Él. Ellos salieron a hacer su trabajo por amor al Señor. ¿Sí? El trabajo misionero se hace por amor a Dios. Por eso es que muchas veces los misioneros tienen que vivir unas situaciones difíciles. No es lo mismo irse de misionero a Estados Unidos que irse de misionero a la selva, al Amazonas, ¿verdad que no? ¿Pero por qué lo hacen? Por amor al Señor. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Sin aceptar nada de los gentiles. Estos misioneros no aceptaron los recursos de inconversos. Cuando la palabra aquí utiliza, en este contexto, la palabra gentiles se utiliza para referirse a personas que no son creyentes. ¿Sí? Si hemos leído el pasaje cuando Pablo habla de una persona que hay que exhortarlo y exhortarlo y exhortarlo, y cuando no escucha la exhortación de esta persona, ¿qué dice de él? Tenlo por qué. Por gentil y publicano. Es una referencia a decir que no conocen de Dios. Estos misioneros no aceptaban recursos de los inconversos. Podemos entenderlo por dos razones fundamentales. Para no dar de qué hablar del evangelio de Cristo. A veces recibir dinero de alguien que no es creyente para hacer un trabajo misionero puede llevar a que estos creyentes, a que estos inconversos, estas personas hablen mal del evangelio de Cristo. No, tuvimos que darle nosotros los recursos, porque ellos no tuvieron recursos para hacerlo. No, ellos están hablando de que el evangelio, de que la bendición de Dios, pero no tienen ni siquiera para costearse un viaje misionero. Sí, porque el que no es creyente no entiende lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para él es locura. Entonces no entienden el propósito y la intención de la palabra de Dios. Y la otra razón por las cuales ellos en particular, recuerde que estamos hablando lo que sucedió en ese lugar de manera particular. Quizás para no dar de qué hablar del evangelio de Cristo, o para no quedar comprometidos con esos inconversos que después le cobren el favor. ¿Sí me explico? Si alguien que no es creyente te apoya económicamente y apoya a la iglesia y da recursos y aquello y lo otro, va a llegar un momento en que te va a decir, epa, necesito un favor tuyo porque yo te ayudé. Y quedamos comprometidos con ellos. Y lo peor que le puede pasar a una iglesia es quedar comprometida con la gente inconversa. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es quedar comprometida con la gente inconversa. Por eso el apóstol Juan pedía a Dios que Dios prosperara a gente como Gallo. ¿Para qué? Para que la misma iglesia pudiera cumplir el propósito de que el evangelio avanzara, de que el evangelio llegara a cualquier sitio. ¿Para qué? Para que la gente inconversa que no entiende el propósito de Dios no pueda después decir, yo te ayudé, ahora necesito de ti. ¿Sí? Los recursos para el evangelio de Dios a nivel general, pueden haber casos bien puntuales, pero lo que nos enseña la palabra de Dios es que los recursos para que el evangelio pueda ser avanzado, los recursos deben salir de la misma iglesia de Dios. Allí vemos la importancia de que la iglesia pueda encaminar a todos los que se dedican a expandir el evangelio de Cristo.
Y Juan lo tenía tan claro. Fíjense que Juan tenía tan clara esta responsabilidad de que la iglesia debe encaminar a que la palabra de Dios siga avanzando. Lo tenía tan claro que lo refleja en el versículo 8. Dice, nosotros, aquí está hablando Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo tenía tan claro que él mismo se incluía en esa responsabilidad de encaminar. El apóstol Juan no solamente le dice a Gallo, doy gracias a Dios por lo que tú estás haciendo, encaminarlos. Doy gracias a Dios porque el evangelio ha ido avanzando, porque ustedes como iglesia y particularmente tú, recibiéndolos en tu casa, han encaminado a estos misioneros para que cumplan la palabra de Dios. No solamente lo tenía claro, sino que él dice en el versículo 8, él se incluye y dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Él también entendía la responsabilidad. Siendo mentor de esas iglesias, él también entendía y se incluía en esa responsabilidad de encaminar y colaborar para que la palabra de Dios siguiera avanzando. Si lo vemos en el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿De qué manera estamos nosotros cooperando con la verdad? ¿Cómo está nuestro servicio para el Señor? La tercera evidencia que el apóstol Juan resalta aquí es que lleva una vida de servicio para Dios. ¿Cómo está nuestra vida de servicio para el Señor? ¿Estamos alineados nosotros con estas características que vemos en la vida de Gallo? ¿Estamos alineados con la palabra de Dios que nos muestra que para evidenciar esa verdad en nosotros debemos vivir una vida espiritual fuerte, una vida de testimonio y una vida de servicio? ¿Cómo está nuestro servicio para el Señor? Yo quiero que usted allí, sentado donde está, pueda evaluar y pedirle al Señor que le ayude a dejar ver cómo está su servicio para el Señor. Y quizás usted diga, bueno, yo ahorita no puedo encaminar a un creyente, pero no se trata de eso, se trata de que el servicio para el Señor se ve de diferentes maneras. Mi hermana Lene decía, necesitamos mano de obra para seguir completando los trabajos, para seguir adecuando lo que necesitamos adecuar en la iglesia. Podemos servir orando para que Dios dé la provisión que se necesita. Podemos servir en un momento dado, si vemos que una silla está rota, buscar la manera de repararla. Que cualquier cosa que nosotros veamos, eso es cuando estamos en nuestra casa. Cuando estamos en nuestra casa y vemos algo que necesita ser arreglado, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos de arreglarlo, ¿verdad? Quizá las hermanas se le dañó la olla a presión, entonces viene Luis, agarra y bueno, préstame el destornillador, y empieza a acomodar, a arreglar la olla para que pueda funcionar. Diferentes maneras de servir al Señor. ¿Cómo está nuestra vida de servicio para el Señor? Yo quiero que usted allí donde está pueda presentar su vida a Dios y que pueda permitirle a Él que examine su interior. Pero por sobre todas las cosas que podamos decirle a Dios allí donde estamos de manera personal: Señor, ayúdame. Ayúdame para que mi vida física sea tan fuerte como mi vida espiritual. Ayúdame, Señor, a llevar una vida espiritual fuerte. Ayúdame, Señor, a llevar una vida de testimonio. Ayúdame, Señor, a llevar una vida de servicio. Que yo pueda servir para tu obra, Dios. Que yo pueda servir en la iglesia en cualquier área que se necesite. Que yo pueda ser hospitalario, que yo pueda ser hospedador. Señor, ayúdame.
Pero lo más importante de todo es que nosotros podamos andar en la verdad. Y andar en esa verdad implica todas estas cosas. Andar en la verdad implica valorar el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque Jesucristo es esa verdad encarnada. Jesucristo está revelado en este pasaje. Está revelado a través de lo que el apóstol Pablo utiliza muchas veces, la verdad, la verdad. No hay otra verdad sino Jesucristo. Y es esa verdad que todos necesitamos conocer. Es esa verdad que cumplió el propósito de Dios, que llevó una vida de servicio porque vino en forma de hombre a servir. Y él mismo lo dice: yo vine a servir, no a ser servido. Siendo Dios, siendo Jesucristo. Es esa verdad encarnada en Jesucristo que llevó una vida espiritual fuerte porque siempre estaba conectado con el Padre. Lo que más se resalta en los evangelios es la relación de Jesús con su Padre, en las buenas y en las malas. Cuando estaba en Getsemaní, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que vivía, su vida espiritual era fuerte porque estaba conectado con su Padre. Es esa verdad que llevaba una vida de testimonio. No solo por lo que enseñó, sino porque su manera de vivir lo llevó a que otros vinieran a él, dieron testimonio de que era hijo de Dios. Ese es el Jesucristo que nosotros enseñamos y creemos. Y es el mismo Jesucristo que es modelo nuestro para nosotros seguir adelante. Así que quiero que te pongas de pie, amado hermano. Y cualquier otra persona que esté aquí con nosotros, si cree que Jesucristo es esa verdad encarnada y no le conoce y quiere conocerle, podemos orar por ti. Podemos orar para que el Señor siga abriendo tu corazón y puedas conocer esa única verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra vía hacia el Padre sino a través de Él. Cierra allí tus ojos, amado hermano, y orando al Señor y meditando en estas evidencias de nuestro andar en Cristo, andar en la verdad. Hago nuevamente la invitación, si alguien necesita conocer a Jesucristo, para que podamos orar por Él. Si conoces la verdad, pero por alguna razón no estás andando en ella, por alguna razón tu relación con Dios ha estado debilitada por diferentes circunstancias, también podemos presentar una oración a Dios por eso. Si necesitas que oremos por tu vida, podemos orar por ti. Si necesitas que esa verdad sea fuerte en tu corazón, en cada una de tu manera de vivir, podemos orar por ti. Y si alguien tiene alguna otra necesidad y cree que esa verdad tiene el poder para orar en eso que necesitas, en eso que te preocupa, en eso que te afecta, pero que sabe que está en las manos de Dios, también podemos orar por ti. Dice la palabra de Dios que la oración del justo es eficaz. La oración es un instrumento, un arma que tenemos los hijos de Dios para fortalecer nuestras vidas y para presentarle a Dios cada una de las cosas que necesitamos. Así que órele ya al Señor. Utilice ese privilegio que el Señor ha compartido
y te ha dado la oportunidad de tener ese acceso directo ante el trono de Dios y presentemos nuestra vida delante de Él. Padre amado, Padre bueno, tu palabra nos enseña, Dios, que tenemos acceso directo ante ti, Señor. Y venimos a ti con un corazón humilde, Señor. Venimos a ti, Señor, con una oración de rogativa, Señor. Con un clamor delante de ti, Padre amado. Que tu verdad siga estando presente en nosotros. Que tu verdad, Señor, siga obrando de una manera poderosa en nuestras vidas. Que tu verdad, Señor, nos lleve a una relación fuerte contigo, Padre amado. A una vida de testimonio y a una vida de servicio. Gracias por los talentos, gracias por los dones y gracias por la provisión que nos has dado, Señor. Queremos presentarlos a tu servicio, Señor. Al servicio para tu obra, Señor. Quiero andar en esa verdad y quiero que se evidencie que estamos andando en esa verdad, Señor. Así que presentamos nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti. Que en el nombre de Jesús tú obres, Señor. Tu palabra es verdad y creemos en tu palabra. Y tu palabra dice que vengamos a ti todos los que estemos trabajados y cargados, que tú nos harás descansar. Tu palabra nos dice también que debemos presentar ante ti todo lo que nos agobia, lo que nos afecta, Señor, y ponerlos en tus manos. Si alguien necesita presentar algo al Señor, le invito a que pueda pasar y vamos a orar. Si alguien necesita del Señor algo puntual, tenemos el poder de Dios reflejado en su palabra, que por medio de la oración el Señor puede obrar. Así que si necesitamos de Dios alguna oración en particular, por una situación, por salud, puede pasar aquí adelante en reconocimiento que dependemos de Él y que solo por medio de Él lo podemos hacer. Alguien que necesite que esa verdad cada día se afiance más en su vida, puede pasar aquí adelante. Alguien que necesite que Jesucristo sea esa verdad que quiere continuar, que quiere seguir, puede pasar aquí adelante. Alguien que necesite de la misericordia de Dios para que su poder obre en cada una de sus vidas, también puede pasar aquí adelante. Voy a invitar por favor a los ancianos y a los pastores que puedan pasar aquí y todos juntos podamos presentar al Señor. Presentar ante ese Dios en quien todos creemos que es el único Dios poderoso. Presentar delante de Él toda nuestra vida. Y que por medio de la oración podemos lograr que su misericordia se derrame sobre nosotros. Podemos lograr que su poder obre de una manera especial a través de nosotros. Podemos lograr que Dios escuche nuestro clamor ante esta situación difícil que vivimos. La oración es parte de las herramientas que el cristiano tiene para su vida diaria. La oración es parte de la herramienta que Dios quiere, de su armadura que Dios quiere para que nosotros podamos andar en esa verdad. Y las presentamos delante de Él. Dios bueno, Dios poderoso. Delante de ti estamos, Señor, y presentamos a todos tus hijos, a todas estas personas que han pasado aquí adelante, Señor. Solamente con el propósito de reconocer la dependencia de ti, Señor. Con el propósito de que tú obres, Señor, ante la situación que viven, Padre amado. Si hay alguno que no te conoce, Señor, sigue obrando en su corazón para que tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo more en su vida, Señor.
y que esa verdad empiece a caminar con él, Señor. Si hay otro, Señor, que quizás conoce tu verdad, pero que no está caminando conforme a lo que tú quieres, dale la oportunidad, Señor. Y mira su corazón rendido ante ti, que quiere obedecerte y quiere andar en esa verdad, Padre amado. Quiere servir a ti, Señor, por medio del servicio a la iglesia, Padre amado. Obra, Padre Santo. Obra por medio de tu palabra. Obra por medio de tu poder, Señor. Si hay alguna persona necesitada de salud, Señor, recurrimos a ti, Padre amado. Tú llevaste en la cruz todas las enfermedades, Señor, y por tu llaga fuimos sanados. Te rogamos, Señor, te imploramos, te suplicamos, Dios. Es una oración de ruego que tú, en tu misericordia, Padre, puedas sanar cada dolencia, Señor. Puedas enviar tu palabra de sanidad en cada cuerpo y seas pasando tu mano, Señor,